Como les decía, tenemos el canon occidental de Harold Bloom, que hace referencia a toda esa construcción histórica de lo que ha sido el canon. Sin embargo, es un listado muy extenso que realmente no creo que alguien lo pueda leer como un proyecto de lectura para toda la vida. Pues son muchos los libros, sin embargo sirve de guía para ubicarlos en un momento histórico y entender ese contexto en el que surgen las obras y por qué surgen. Entonces, aunque lo tenemos como referente, vamos a trabajar otra obra acá, que es un plan de lectura para toda la vida. Entonces vamos a ver cuáles de estos libros tenemos acá en nuestra biblioteca y cuáles no, qué tan básica es y qué tan completa en relación a este libro, que son unas lecturas completas de un canon, que es nuevamente un canon literario, pero que ya está más reducido y es perfectamente, como su nombre lo indica, unas lecturas que podemos proyectarnos para leerlas en el transcurso de nuestros tiempos de ocio, bueno, en el tiempo que dispongamos para hacerlo como un proyecto de vida. Entonces vamos ahora sí a mirar cuáles de estas obras, con la ayuda de Margarita, que está ahí detrás de cámara, nos irá diciendo qué títulos vamos a buscar y cuáles se encuentran en nuestra biblioteca, para ver si cumplimos con estos libros y si los hemos leído, porque no simplemente tenerlos, sino haberlos leído. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a buscar el primer libro, que es ¿cuál? El primer libro, bueno, de Samuel Taylor Coleridge, El viejo marinero. ¿Lo tienes? Que está basado en un escrito de William Shakespeare. No, no lo tenemos. ¿Conoces ese autor? No lo conozco. Queda pendiente Okay. para una futura ocasión. Listo, Bueno. vamos por el segundo título. ¿Cuál es? De Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Ese sí está por acá. Listo, entonces tenemos varias ediciones. Está esta, que es de editorial Vincent Vives, con ilustraciones y notas. Tenemos esta de libros y libros. No, de libros. De Anaya. Bueno, Anaya, corrijo. Que es muy bonita porque viene con notas, con actividades, con una muy buena introducción. Es una edición que, a pesar de ser pensada para niños, es muy completa. Y finalmente una novela gráfica. Una adaptación a novela gráfica. Más allá de una historia en apariencia infantil, que es lo que vemos acá, que por las ilustraciones y también por lo que se ha visto en televisión, las adaptaciones, se pensaría en una obra pensada para niños. La historia de un viajero que se pierde o naufraga en medio del mar y llega a diferentes países, donde se encuentra con diferentes tipos de personas, culturas, que dejan ver una mentalidad y una filosofía muy particular de la época, en la que hay un cuestionamiento filosófico a unos pensamientos muy puntuales que se ven reflejados en los personajes de cada isla o de cada sitio. Bueno, ¿y la has leído? Porque sabemos que la tienes, pero Sí, ¿la has leído? Leí con mis estudiantes, esta versión la trabajamos precisamente en clase, las otras no. Siguiente libro, ¿cuál es? Es de Geoffrey Chaucer, Los cuentos de Canterbury. Este sí lo tenemos, literatura medieval, por acá. Listo, es este libro. Tenemos esta edición, basta dura, aunque no me lo he leído, lo conozco, es un referente clásico de la literatura, muy parecido a lo que serían el Decamerón de Giovanni Boccaccio, en el que son una colección de relatos ambientados en el contexto medieval, con un tono de burla, ironía, erotismo, y que refleja muy claramente la mentalidad de este momento histórico por el que pasan
los personajes. Listo, vamos por el cuarto libro. El cuarto libro sería Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Jane Austen. Y si lo tenemos... Listo, lo tenemos en esta edición, también pasta dura. No lo he leído, lo conozco básicamente porque refleja un punto de vista muy particular, y es de las mujeres de la época que se ven limitados sus derechos por una visión masculina que las obliga a estar inmersas en unos roles muy determinados, en los que el matrimonio es un elemento fundamental para poder tener ciertos derechos, ciertas libertades. Entonces, pues ya conocemos las adaptaciones del cine, una versión en película y una en miniserie. Vamos por el siguiente. Nuestro siguiente libro sería de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Y claro que lo tenemos, ese está en la parte de literatura rusa, por acá abajo. Entonces tenemos nuevamente un libro de edición de Anaya, íntegra, con parte crítica al final, con algunas notas, contextualizaciones y explicaciones de la obra. Es una obra que ya he trabajado varias veces con los estudiantes y que también lo he leído por mi cuenta, y también hay un audiolibro en YouTube donde podemos escucharlo para los que no tengan el libro. Trata, como todos los personajes de Dostoyevsky, de un individuo, Raskolnikov, que es un personaje que cree que puede tener una moral propia que va más allá del bien y del mal, y asesinar a una persona justificando sus acciones mediante una filosofía más elevada, según él. Siguiente libro de Henrik Ibsen, Casa de Muñecas. Claro, también lo tenemos acá en la literatura de otros países, sí, porque son muchos. Listo, acá está, es esta edición. No lo conozco, Margarita sí lo ha leído. ¿De qué trata? ¿Nos puedes hacer una pequeña sinopsis? Bueno, Ibsen es un autor básicamente de teatro, y en Casa de Muñecas lo que nos muestra es una idea, una tesis bastante adelantada a su tiempo, y es una mujer que por primera vez se atreve a rebelarse frente a su esposo y frente a lo que las normas sociales esperan de ella. Entonces en su momento causó mucha polémica. Es un libro que hay que leer, que tendría mucha vigencia en este tiempo en el cual estamos repensando y revaluando el verdadero lugar que debería tener la mujer en la sociedad. Es una obra que recomiendo total y completamente. Además es un texto muy cortico. Listo, siguiente libro. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Literatura francesa. Debe estar por aquí. Creo que sí, que está junto a la anilla a la derecha de la torre. No, allá abajo. Junto a la anilla. Sí, lo puedo buscar. Lo que pasa es que él no conoce muy bien su biblioteca. Tenemos dos libros. El tomo 1, edición pasta dura, y acá está el tomo 2. Este libro ya lo leí hace un tiempo, hacia el año 2000. No me acuerdo muy bien de la historia, me acuerdo del la primera escena, bueno, no la primera escena, la escena más relevante en la que el personaje come una magdalena, porque bueno, ha pasado muchas noches tratando como de recordar, de evocar unos momentos en el pasado, pero no logra construir esa memoria, y cuando prueba la magdalena él tiene un flashback y comienza a recordar todo, y ahí se comienza a construir la historia y ese relato de las memorias de hechos particulares o experiencias significativas de este personaje. Listo, vamos por otros títulos. Bueno, entonces nos vamos a volver un poquito en el tiempo, y esta vez te corresponde Homero. Y no va a ser un libro sino dos, porque son dos libros que son inseparables, y son La Ilíada y La Odisea. Listo, eso está en literatura greco-latina. Bueno, entonces tenemos acá La Odisea en esta edición, que viene en prosa con la marcación de los versos. Bueno, acá la vemos al lado. Y también tenemos La Ilíada, misma colección, de misma forma en prosa, pero con los versos indicados y notas al pie,
pero versión íntegra. Se supone que estas ediciones de Panamericana son muy buenas por la traducción que tienen, que son de Luis Segalá y está Lela. Bueno, estas siempre son dentro de los círculos académicos, es una de las traducciones en prosa que es ampliamente recomendada, y pues Panamericana es una editorial económica, así que sería una muy buena lección si uno quiere conocer estas obras. La de Hay Gredos, otra edición recomendada también, edición de Gredos, que es una colección legendaria de clásicos griegos. Mira, ahí la tienes, si la puedes mostrar ahí con tu manito. Esto está por este lado. Tenemos un poquito de la colección de Gredos. En verso, esta sí está en verso, también con las notas al pie, con las indicaciones de qué verso corresponde. Esto es de Planeta Agostini, pero la traducción, si no estoy mal, esto es de Gredos, Biblioteca Clásica Gredos. Entonces, recomendada. Claro, pero la disfruto no más en prosa. Yo voto por la edición en prosa. Y tenemos acá las tres grandes epopeyas de la literatura grecolatina. Está la Ilíada, la Odisea y la Eneida, que pues ya es de Virgilio. Entonces la tenemos en edición ilustrada. Es bellísima. Bonita. Por ejemplo, si uno quiere que los niños empiecen a adentrarse en este mundo de la literatura, de los clásicos de la literatura, debe uno optar por ediciones como esta, que visualmente son muy, muy atractivas. Bueno, pero cuéntanos, ¿de qué se trata la Ilíada y la Ilíada Odisea? y Odisea son las obras con las que inicia la literatura grecolatina o la literatura occidental. Relatan dos puntos de vista diferentes o cosmovisiones diferentes, diría yo. La primera es el héroe épico, fuerte, guerrero, Aquiles, que combate contra los troyanos, en el que está el bando, en el que está el personaje significativo de Héctor, y entonces toda la guerra de Troya por rescatar nuevamente a Helena y todas las implicaciones que tiene esto, y pues se destacan los valores de lo bélico, del soldado, del guerrero fuerte, con unos principios particulares. Y acá en la Odisea es aquel hombre que después de la batalla tiene que retornar a su tierra Ítaca. Odiseo pues es el personaje, y todas las peripecias que atraviesa por los lugares que se encuentra, ya que los dioses no quieren que él retorne, y pues la historia de Penélope con su hijo Telémaco, que lo están esperando hasta su retorno. Y la Eneida pues es la otra historia de la cara, entonces ya la historia de los romanos, de los troyanos, de cómo cae su imperio, y pues toda la travesía que tienen que hacer para encontrar un nuevo sitio. Listo, tu último reto es de un autor que se llama Honoré de Balzac, muy francés él, y tienes que encontrar un libro que se llama Papá Goriot. ¿Lo tendrás? Bueno, eso está en la literatura francesa. Por este lado, nos vamos acá, entonces está por acá. Bien, está papá y papá. Entonces, Tenemos esta edición que es de Norma, Cara y Cruz. Por un lado está, acá tenemos la obra, y por el otro lado está la parte crítica, el contexto, Una línea del tiempo, una la cronología. línea del tiempo que sirve de orientación para el momento de leer esta obra. Finalmente pues no he leído nada de Balzac, está muy pendiente porque es uno de los autores clásicos de la literatura francesa, indispensable leer y conocer la obra de él. Acá tenemos al especialista que nos va a comentar de qué Bueno, trata pues la obra. yo sí leí a Balzac, y es uno de los tres grandes maestros, junto con Flaubert y con Stendhal, de la narrativa del siglo XIX francés. Balzac en esta obra hace la imagen clásica del padre abnegado, que todo lo sacrifica por unas hijas que valoran en gran medida su posición y su estatus social, y no les importa todo lo que su padre hace para llevarlas a ese lugar de preeminencia, para buscarles un buen matrimonio. Finalmente terminan negándolo y dejándolo olvidado. Es una obra que llega bastante al corazón. Balzac hizo un ciclo de novelas que se llama La comedia humana, y lo que pretendía ahí era contar como todos los estratos, todos los estamentos de la sociedad francesa. Entonces este libro en especial está dedicado a lo que significa ser un padre y el sacrificio por sus hijos, ¿no?
La recomiendo junto con Eugenia Grandet, que es la contracara de este padre amoroso.